Hola, bienvenidos. Esto es A Fondo de Teleantioquia. En cuestión de una semana, el Congreso aprobó y hundió la controversial reforma a la justicia. Desde ya se prevé que este episodio traerá consecuencias para el Congreso, para el gobierno, para las relaciones entre ambos y también para las altas cortes. ¿Cómo afecta lo que sucedió al ciudadano y cuánto tiempo tendrá que esperar el país para que se geste una verdadera reforma a la justicia? Para hablar de ese tema, justamente hoy nos acompaña el doctor Albeiro Pulgarín. Él es abogado de la Universidad de Medellín, profesor de Derecho Constitucional y director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, sede Medellín. Bienvenido, profesor. Buenas noches. Para comenzar, veamos hasta qué punto los mecanismos para archivar esta reforma fueron constitucionales y si seguirán adelante o no propuestas como la del referendo derogatorio, una revocatoria del actual Congreso o la iniciativa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia. Esto se lo contamos a fondo. El pasado 20 de junio fue aprobada por el Congreso la controversial reforma a la justicia en la que se incluyeron artículos que otorgaban más beneficios particulares a los congresistas y a las altas cortes en lugar de un texto serio que modificara las actuales falencias del sistema judicial colombiano. Ese día el mismo gobierno felicitó al Congreso por la aprobación de la reforma. Le han demostrado ustedes al país, senadoras y senadores, que era posible hacer una reforma a la justicia sin necesidad de acudir a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero luego, tras haber detectado los llamados micos incluidos en la reforma y al vislumbrar la crisis que se vendría con su aprobación, el mismo presidente Santos decidió objetar la reforma constitucional y convocar a sesiones extras en el Congreso para tratar de archivarla. Devolveré al Congreso de la República, con objeciones por razones de constitucionalidad y también de inconveniencia, el proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia que he recibido para su promulgación. Finalmente, la misma reforma que fue avalada por el Ejecutivo y el Legislativo pocos días antes fue hundida el pasado jueves 28 de junio. En el Senado hubo 73 votos a favor para hundirla y 0 en contra, y en la Cámara 117 votos a favor y ninguno en contra. Sin embargo, aunque para muchos lo mejor que le pudo pasar al país fue que archivaran la reforma por la cantidad de inconveniencias y vicios que tenía, algunos constitucionalistas creen que el procedimiento para hacerlo fue ilegal. Jurídicamente no se puede archivar. La reforma está aprobada. Todo lo mala que sea, no proceden contra ella objeciones presidenciales. La Constitución excluye ese mecanismo. Hubiese sido más fino y más acorde a lo que dice la Constitución haberla inaplicado por inconstitucional. No quedamos bien de ningún modo, ni la reforma que hizo el Congreso, ni lo que hizo el presidente violando la Constitución. Justamente el senador Juan Carlos Vélez del partido de la U, quien votó negativamente la reforma el 20 de junio, también fue el único congresista antioqueño que no asistió a las sesiones extras al considerar que este procedimiento era inconstitucional y que el haber asistido le podría traer sanciones futuras. En la reunión de bancada del partido de la U, el mismo partido contrató un asesor jurídico especializado en derecho constitucional y la conclusión después de hacer una exposición de su concepto ante todos los parlamentarios del partido de la U fue: no asistan a la sesión porque esa sesión es inconstitucional y ustedes pueden ser acreedores a sanciones de carácter penal o disciplinario. Podría haber investigación sobre los congresistas que aprobaron un acto claramente irregular. Investigaciones que adelantaría la Corte Suprema de Justicia. Entre tanto, el representante Óscar Marín, que sí asistió a las sesiones extras para hundir la reforma, dice que lo que era inconstitucional era no frenarla. Quedamos tranquilos de que jurídicamente no vamos a tener ningún inconveniente. Uno puede tener sus temores desde el punto de vista jurídico, pero ante el clamor nacional, ese clamor nacional tiene que estar por encima de cualquier sentimiento que uno tenga de manera personal. Frente a lo que se viene en materia de una futura reforma a la justicia, el senador Juan Carlos Vélez cree que la única salida es poder convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Que presentemos un proyecto de ley entre todos, con la sociedad civil también participando, para que entonces de allí salga una Asamblea Nacional Constituyente con un único propósito: reformar a la justicia.
cosa que el Congreso de la República ya demostró que no lo puede hacer. Ante la idea de convocar a una constituyente, Bernardita Pérez argumenta por qué en este momento no es conveniente para el país. Solo deben existir para cuando sepamos de manera muy clara que un modelo político definitivamente no funciona. Una asamblea constituyente significa que el país está en una especie de entredicho. Otra de las propuestas que han surgido a raíz de lo ocurrido con la reforma es revocar todo el Congreso actual y llamar a elecciones anticipadas tanto de Senado como de Cámara. En este punto las opiniones también están encontradas. No tenemos que empezar a caminar senderos que no sabemos a dónde conducen con un tema de revocatoria del Congreso. Esto debe ser más bien el llamado de responsabilidad política a nosotros. Sepa por quién vota, no se deje comprar el voto. Siga al congresista por el que usted votó. Haga sanciones de responsabilidad política y no vuelva a votar por él en las próximas elecciones. Desde mi punto de vista, bien merecido tendría el Congreso una revocatoria del mandato. Creo que igualmente el Poder Ejecutivo han sido notoriamente desleales al proyecto constitucional de la Constitución del 91. Nosotros estamos en el Congreso de la República porque la ciudadanía lo quiso. Si la ciudadanía ya no quiere, también el constituyente primario tiene todas las herramientas para frenar y reclamar ese poder que delegó en nosotros. Lo cierto es que la mayoría de las voces coinciden en que en los 2 años que le restan al actual Congreso será muy difícil que se llegue a otro acto legislativo que logre reformar la justicia. La desconfianza que se generó con este episodio y la incertidumbre frente a cómo quedarán las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo hacen pensar que por lo pronto los colombianos quedarán a la espera de que algún día sí se logre descongestionar el sistema judicial y poder acceder a una justicia de una manera más cercana, ágil y oportuna. ¿Hasta qué punto fue inconstitucional hundir esta reforma? Lo que pasó la semana pasada, como lo hizo el presidente, todo el procedimiento que se dio. Desde el punto de vista hermenéutico tiene todo el respaldo constitucional. ¿Por qué? Falta leer los artículos 95 de la Carta que obligan a todo ciudadano la defensa del orden jurídico. Basta leer el artículo 209 de la Carta Política que le ordena a la función pública la defensa de principios. Basta leer el artículo 228 de la Constitución que encabeza el capítulo de la justicia cuando plantea la primacía del derecho sustancial. De manera que y seguir adelante con esta reforma era de alguna manera atentar contra ese derecho sustancial. Es que si se pone en práctica la reforma, lo que hay es una tácita derogación de la Carta Política. Es decir, la Constitución viene desahuciada desde la primera reforma que se le hizo a los primeros artículos afectando derechos fundamentales, ¿no? Desde 1993 se inicia el desmantelamiento de la Carta Política. Esta uno pudiera plantearse que sería lo que llaman, en cierto argot por allí, la estocada final. Ya sería el desahucio total de la Constitución. Es decir, que desde su punto de vista el presidente tenía que haber intervenido y tenía que haber hecho esa objeción presidencial porque si no se ponía en riesgo la estructura del Estado. Hay un principio muy importante en la Carta del 91, el principio de la excepción de inconstitucionalidad. Esa excepción de inconstitucionalidad consiste en que cualquier ciudadano, cualquier funcionario público puede inaplicar una norma que atenta contra el Código Superior que se llama la Carta Política. Pasemos al tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Profesor, ¿usted cómo ve esa propuesta del senador Juan Carlos Vélez que dice que es necesario convocar a una asamblea para poder reformar la justicia, ya que el Congreso no lo pudo hacer? Es un recurso, pero es un recurso que no se puede improvisar. Una Asamblea Nacional Constituyente reclama un actor, un soberano, un protagonista, y el artículo 3 de la Carta, jerarquizado como principio fundamental, es muy claro en la orden. La soberanía reside en el pueblo y de él emanan los poderes públicos que la Constitución establece. Después el artículo 40 insiste, todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Lo que desde la universidad le planteamos a los sectores dirigentes del país es que asuman este evento, porque este no es el evento que muchas veces hacemos una tempestad en un vaso de agua, ¿no?
el país tiene muy mala memoria, ¿no? Sufre con amnesia, ¿no? A veces le olvida, y el evento pues del Palacio de Justicia, el evento de la masacre de las bananeras, el evento de la cantidad de reformas constitucionales que la Corte Suprema anterior le tumbó al doctor López Michelsen, al doctor Turbayala, siempre que el país se va a caer. Entonces me parece que no hay que desesperarse. Lo que sí deben de tener cordura los sectores dirigentes es auxiliarse muy bien de la mano derecha de ellos, que es la universidad, y que con la academia inicien un proceso de formación pedagógica para que por fin hagamos eficaz el artículo 41 de la Carta que ordena la pedagogía constitucional. Sin ese ejercicio estamos girando un cheque en blanco. Vamos a unos mensajes comerciales y al regreso veremos cuál fue la importancia de los movimientos sociales y de las redes sociales en el hundimiento de la reforma a la justicia. Ya regresamos. El papel que jugaron los movimientos ciudadanos, los medios de comunicación y las redes sociales fue fundamental para lograr el hundimiento de la reforma a la justicia. Después de este episodio es claro que los poderes ya no podrán tomar grandes decisiones de espaldas a la ciudadanía. Las manifestaciones y las redes sociales se convirtieron en una forma de presión para las distintas ramas del poder público. Se calcula que se reunieron más de 95.000 voces de protesta entre Facebook y Twitter. Cuentas creadas como Se Mueve la Contrarreforma, Referendo Ya o Constituyente Ya alcanzaron miles de seguidores en poco más de una semana. La ciudadanía la semana pasada, a través de sus computadores, de sus teléfonos celulares, hizo un nuevo grito de independencia, el grito de independencia del 20 de junio de 2012. A través de esas tecnologías, la gente pudo manifestar su rechazo por el referendo. Incluso ahora, después de haberse hundido la reforma en el Congreso, muchos movimientos piensan continuar recolectando las 150.000 firmas que se necesitan para legitimar ante la registraduría el comité que promoverá el referendo revocatorio, pues tienen duda frente a la legalidad del procedimiento que se utilizó para hundir la reforma y por ello prefieren seguir avanzando en la recolección de firmas. En Antioquia, por ejemplo, hasta ahora hay recogidas más de 20.000 firmas y la meta es recoger 40.000 que serían enviadas a Bogotá y presentadas ante la registraduría. Consideramos de suma importancia que el constituyente primario, que es el pueblo, sea el que realmente defina el tipo de justicia, el tipo de paz y de democracia que requiere este país. Yo estoy convencido que se lograrán recoger las 150.000 firmas iniciales para inscribir al comité promotor y se lograrán también el 1.500.000 votos necesarios para que haya un referendo derogatorio, y esto será una gran lección para que la clase política que no fue capaz de reformarse tome los correctivos necesarios, pero sobre todo para que la ciudadanía haga un gran relevo en esa clase política en las próximas elecciones. Para algunos es necesario aprovechar el gran movimiento social que ha surgido en torno a defender una verdadera reforma y no dejar congelada la posibilidad de que los colombianos puedan acceder a una justicia más cercana al ciudadano. Los ciudadanos ya hemos cumplido el objetivo por el cual nos movilizamos, es decir, ya ganamos en términos de lucha contra la corrupción, ya ganamos enviándole el mensaje clarísimo al Congreso de la República que así no, y tendríamos que volver a empezar a caminar, y el camino de una reforma a la justicia serio, y ese camino también tenemos que entender que no es un camino rápido, eso no es una autopista. Ese proceso puede llevarse un año, año y medio. A mí me gustaría mucho aprovechar estos momentos de fervor ciudadano para conformar una gran mesa de trabajo, donde se sienten todas las partes, los operadores de la justicia, el gobierno, la academia, los representantes de la sociedad civil, el Congreso de la República, y entre todos le entreguemos a la justicia colombiana esa herramienta que está añorando ya desde hace mucho tiempo. Profesor Pulgarín, ¿usted cómo evalúa lo que ocurrió la semana pasada con el movimiento ciudadano? Fue una gran movilización. La Carta del 91, dentro de los mecanismos de participación ciudadana, consagró muchas novedades, no solo la acción de tutela, no solo la iniciativa legislativa, no solo la acción popular. También consagró la legitimidad que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente para su libertad de expresión y de opinión.
pero una norma muy importante que el conjunto de la comunidad debe de apropiarse de ella es el artículo 40, que dice que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Ahí lo vincula la soberanía popular con el diseño de la justicia. La rama judicial considera que se perdió una gran oportunidad para poder modificar a través de una reforma seria las falencias del sistema. Hoy los juzgados están congestionados, los procesos represados y la justicia no es cercana al ciudadano. El siguiente es tan solo un ejemplo de algunas de las carencias que hoy tiene la justicia en Colombia. En el Tribunal Administrativo de Antioquia hay 8.487 procesos en trámite y solo hay 10 magistrados para tal cantidad de procesos. Es decir, que son más de 800 procesos por magistrado. En estos estantes y hasta en el piso o en los baños reposan procesos sin concluir desde 1994. También hay problemas de infraestructura, de modernización tecnológica y de espacio. Es por ello que el director de la Zonal Judicial Antioquia insiste que es fundamental que en una nueva reforma a la justicia se incluya mayor presupuesto. Nosotros lo que reclamamos desde un principio es independencia, autonomía, y eso se refleja mucho en el presupuesto que debe tener la rama judicial, que debe ser un presupuesto autónomo, salido de la propia rama judicial, y que sea este presupuesto suficiente para abordar todos los grandes problemas estructurales que tiene la rama judicial, como es la congestión, como es la facilidad de acceso a las ciudadanas y ciudadanas. Hoy los despachos judiciales están con unas herramientas supremamente obsoletas. Uno va a un despacho judicial y uno dice, pues que por Dios, ¿cómo queremos que se descongestione la justicia cuando no están los elementos? Es el juez muchas veces él mismo redactando, proyectando, porque no tiene los funcionarios necesarios para poder agilizar todos los trámites. Y fuera de eso, las herramientas tecnológicas son las más obsoletas. Las herramientas tecnológicas de la rama judicial son las más obsoletas de todas las tres ramas. También preocupa que en muchos municipios del país no haya juzgados y las dificultades que tienen los habitantes de dichos municipios para acceder a la justicia. La constitucionalista Bernardita Pérez cree que a esto se puede llegar a través de una ley y sin necesidad de una reforma constitucional. Para ponerle mayor presupuesto a la rama judicial se necesita una ley. Para acelerar los procesos judiciales se necesita una ley de procedimiento. Para crear jueces en todos los municipios del país se necesita una ley. No se necesitaba de ninguna manera una reforma constitucional. En una semana quedó demostrado que la ciudadanía se está apropiando mucho más de los asuntos políticos y de su propio destino, que es necesario volver a gestar la verdadera reforma a la justicia y que se debe crear cultura política para que en las próximas elecciones se elija bien y a conciencia. Profesor Pulgarín, la constitucionalista Bernardita Pérez dice que no se necesita una reforma constitucional para reformar la justicia, para modificar aspectos de la justicia, que con una ley basta. ¿Usted cómo ve esa parte? La Carta del 91, para evitar recurrir permanentemente a la reforma constitucional, consagró jerarquía legislativa. Existen las leyes constitucionales aprobatorias de tratados internacionales. Existen las leyes estatutarias, las leyes orgánicas, las leyes especiales. Las leyes estatutarias son las que hacen referencia a la justicia y a los derechos fundamentales. Por intermedio de esas leyes podría inmediatamente solucionarse la crisis de la justicia. Pero hay un problema de fondo frente a la rama judicial que no lo subsanó la Carta del 91. La Carta del 91 se quedó inconclusa. Fue un gran avance en su parte filosófica, pero fue un retroceso en su parte orgánica. ¿Qué quiero decir? Que recoge los principios fundamentales que surgen desde la Carta de la ONU de 1948. Y allí es donde se nutre todo el constitucionalismo contemporáneo. Pero la estructura de Estado en Colombia es anacrónica. Es anacrónica porque hay un exceso de presidencialismo, hay un presidencialismo estricto y infortunadamente no se aprobó en segundo debate la propuesta de sistema de gobierno parlamentario. Entonces Colombia necesita una reforma constitucional de la estructura de Estado. Y en esa estructura de Estado, la independencia de todos los poderes y jerarquizar ciertos órganos independientes a la calidad de poderes autónomos independientes. Por ejemplo, la propuesta del doctor Álvaro Gómez Hurtado.
vale la pena empezar a reflexionar sobre ella. El doctor Gómez Hurtado propuso que la judicatura fuera nombrada por el pueblo y Azonal Judicial propuso que la judicatura dependiera de la carrera judicial. En ese sentido, para avanzar hasta allá, necesitamos una reforma constitucional que obligue constitucionalmente, que le dé validez para que haya eficacia en una pronta administración de justicia a la denominación de los jueces por ellos mismos, porque es la judicatura la que sabe quiénes son sus jueces facilistas, sus jueces corruptos, sus jueces probos, sus jueces con sindéresis, sus jueces hermeneutas. Entonces ella misma la que va a discernir, es la que va a seleccionar dónde está el juez ética y pedagógicamente apto para ejercer esa función al interior del Estado. Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos con las reflexiones finales frente al tema del hundimiento de la reforma a la justicia y sus consecuencias para el país. Ya volvemos. Continuamos en A Fondo. Profesor Pulgarín, para concluir, ¿cuál cree usted que será el costo político que tendrán las tres ramas del poder después de este episodio? En el país, este evento no ha ocasionado crisis del Estado Social de Derecho, porque no ha existido el Estado Social de Derecho. Lo que demuestra este episodio que hoy convulsiona la opinión pública es la crisis de un estilo de poder, el hegemónico por parte del presidencialismo. Esto quiere decir que hay que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para blindar la parte moderna de la Constitución, la parte filosófica de la Constitución, que es el paradigma para el siglo XXI, la defensa de unos valores, unos principios, unos derechos y una garantía. Pero lo que no se consagró en el 91 es una estructura de Estado, no se consagró una institucionalidad acorde con esas necesidades básicas y satisfechas y con esa soberanía popular. Entonces lo que se demostró ahora es que es ineficaz la institucionalidad del país. Está en crisis toda la institucionalidad del país. Y cuando hay crisis institucional hay dos salidas. O la anacrónica de los golpes de Estado o acudir a la legitimidad del poder que la da la voluntad popular en términos del artículo 3 de la Carta. Es ese pueblo el que tiene que educarse, organizarse, purificar su mente, inclusive una psiquis de paz, de democracia y de desarrollo, no de violencia, guerra y corrupción, porque es hacia la defensa del artículo 1 de la Carta, el Estado Social de Derecho, el bienestar general y la solidaridad, para que por la vía de la racionalidad neutralicemos los vicios que ocasionaron esta reforma. Doctor Pulgarín, le agradecemos mucho haber estado con nosotros. A ustedes los invitamos a escribirnos al correo electrónico afondota@gmail.com, a seguirnos en el Twitter @Teleantioquia y en el Facebook canal Teleantioquia. Dentro de 8 días los esperamos con otro tema de interés a fondo. Hasta entonces. ¿Cuántos programas?